Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a la trastienda de Pérgamo desde Casa Victoria en pleno barrio de Lavapiés de Madrid. El día de hoy tenemos el gustazo de estar, ahora sí que con mi carnal. Hombre. Pero mi carnal de a de veras. Pablo Gallego, a propósito, bueno, un poco de más cosas, pero a propósito de tu libro Bar Urgel, publicado en Galaxia Gutenberg. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar por aquí en la trastienda. A ver, María, el placer es mío. O sea, cualquier cosa que me propongas te voy a decir que sí, entonces me tienes en tus manos. Pero es que por eso nos adoramos. O sea, claro. es un poco ese el catch. Claro. Bueno, porque he dicho Pablo Gallego, pero por una cosa que no me atrevo a decir así de primeras y quiero que se resuelva en este instante. Porque a la librería siempre viene gente buscando o no tu libro, los que lo buscan sobre todo, que me dicen, pero a ver, este chico, a ver, o sea, ¿cómo se apellida? Butú, Botou, Boutou, Butú, y yo nunca sé qué decir, o sea, de hecho hago un poco siempre mezcla, dependiendo de cómo me sienta ese día, pero ¿cómo se pronuncia y de dónde viene? Para yo tener ya una referencia más precisa. A ver, es normal lo que pase con el apellido porque me lleva pasando desde que existo. Quiero decir, Butú es un apellido francés que viene por parte de mi padre. Ok. Y yo tuve como una reflexión profunda acerca del apellido, del uso del apellido como dentro del nombre artístico, digamos, porque en los castings, cuando me llamaban en la salita y decían Pablo Gallego, pasaron cosas como Pablo Gallego Bluetooth. Sí, Bluetooth es lo más fuerte que han llegado a cambiar en el apellido. No puede ser. Betún, Batún, Botón. Y yo era como, claro, digo, bueno, no sé, supongo que claro, es rarísimo, entonces la gente dice Boutón, si acaso. Pero de Butú a Betún, no sé. No, Bluetooth. No. Yo me quedé, pero como me hace muchísima gracia, ¿sabes? La gente es maravillosa cuando se lo propone también. No, ya está, la gente hace así, dice Bluetooth, Betún. Y va con ello, ¿no? Y realmente se pronuncia Butú. Butú. Dos U's, Okay. ya está. Ok, bueno, entonces, Pablo Gallego Butú. Y me lo decidí quedar porque me encanta, porque creo que se pierde el apellido. Mira, justo esto con los nombres, he pensado una cosa. Hay nombres que se recuerdan, ¿no? O sea, por ejemplo, Celine Dion, ¿no? Celine Dion es el tipo de nombre que estaba hecho ya. O sea, no podía no ser Celine Dion o Gloria Fuertes. Es un tipo, o sea, tú naces con ese nombre y no te queda otra opción. Me estás haciendo recordar a mi profesora de Historia del Arte, Esther, maravillosa, que la amamos, Esther Seco, que ella estaba muy convencida, y me convenció a mí, de que era muy importante tener un nombre artístico. Okay. Un nombre artístico que se disociara un poco, que se desgajara de tu nombre privado. Porque yo tengo que reconocer que yo no soy Pablo Gallego Butú. ¡Ay, no puede ser! Yo soy Pablo Gallego Martín Butú. Por eso te decía antes. Claro, por eso dijiste lo del padre. Claro, ya. Mi bisabuela era Madame Butú y fue actriz amateur. Entonces, yo cuando me enteré, impactada. Claro, yo llevo toda la vida queriendo dedicarme a la actuación. Me encuentro genuinamente impactada. No puede ser. Y cuando me lo dijo mi padre con 20 y tantos años, yo fui como, pero papá, ¿cómo no me has dicho que Madame Butú quiso ser actriz? Claro. Quiso ser actriz. Pero es que así, claro que te tenías que cambiar. Entonces dije, tengo que reservar el Butú porque es lo que te decía, que se pierde. Entonces yo estaba como muy decidido a rescatarlo, me sentía como muy identificado. Esther Seco me dijo, búscate un buen nombre artístico que se disocie sobre todo de tu vida personal. Es el mejor Y eso consejo. a mí se me quedó porque yo no entendía lo del nombre artístico. A mí no me interesaba, era como de, ¿para qué? Bueno, yo soy Pablo Gallego Martín o Pablo Gallego y ya está. Eso es lo que soy y lo que me gustaría mantener. Pero de repente dije, ay, voy a meter el Butú. Y al principio era Pablo Butú. Por eso me decían Pablo Bluetooth, Pablo Metón. Ya, ok. Entonces mi primer trabajo profesional... bueno, no mi primer trabajo profesional como actor, pero la primera vez que estuve en el CDN tuve que decidir qué ponía y decidí poner Pablo Gallego Butú. Y se ha quedado. Y a partir de ahí se quedó. Hace poco me enteré que Chayanne se llama Elmer Figueroa. Oye, pues Elmer Figueroa también. Bueno, entonces tú, o sea, yo ahora lo veo y digo, pues claro que tienes cara de Elmer, pero has separado tu vida. Has dicho, bueno, Elmer soy yo en mi casa, con mi familia, tal, y luego soy Chayanne en la vida. Sí, eso me gusta. Claro. Sí, me gusta, es justo me gusta. esto. Me parece como muy interesante, ¿no? Como performar esa idea de
quizás tu yo más público. Claro. Y reservar ciertas cosas para tu yo íntimo. Vamos, yo no de que tenga como ni siquiera la creencia de que wow, la gente vaya a especular con mi nombre, no me interesaba, pero me gustaba más el ejercicio performativo. Es muy chulo. O sea, la verdad es que, o sea, por salir ha salido bien. Sí, bueno, sí. Claro. Sí. Hay un caso, bueno, hay un caso que conozco yo porque Julio Cortázar es el amor de mi vida. Y a él le pasa una cosa con su nombre, Julio Cortázar. Él se llama Julio Florencio Cortázar. Pero cuando ya empieza a publicar más adelante, él empieza como Julio Florencio y luego avanza a Julio Cortázar solamente. Él no conoce a su padre. Es que esto es fuerte, ¿eh? Él no conoce a su padre desde los 4 años que el padre se va. Y cuando empieza a publicar, bastante más adelante, un día recibe una carta. Esto ya él, casado, con 2 o 3 libros. Y la carta la firma un tal Julio Cortázar. Y en la carta lo que le dice es: hijo mío, soy tu padre. Wow. He visto todas tus publicaciones, he visto que estás triunfando en la literatura. O sea, esto de nunca me imaginé que iba a ser de ti. Cuánto me alegro, pero tenemos un problema. Porque todos mis colegas piensan que soy yo. ¿Te puedo pedir, por favor, que firmes con tu nombre completo, Julio Florencio Cortázar? Ah, no lo sabía. Para que nos dejen de confundir. Atentamente, tu padre que te quiere, Julio. Julio Cortázar. Entonces, Julio Cortázar es una carta, vamos, o sea, yo la tengo enmarcada. Oh, wow. Y le contesta Julio y le dice: estimado Julio Cortázar, he recibido tu carta, no sé cuántos, este también es mi nombre, seguiré publicando de esta manera. Muchas gracias, atentamente, Julio Cortázar. ¿Cómo te quedas? Una especie de doble, pero que encima es como la fuerte, figura paterna. Fuerte. Bueno, y luego hay otros nombres, por ejemplo, que lo tengo por aquí de casualidad. Bar Urgel es un bar que existe aquí en Madrid, porque ya lo hemos hablado 1.000.000 de veces, pero me apetece que lo sepa la gente. Bar Urgel es un bar que está en el barrio de Urgel, ¿no? Sí. Y ese bar siempre se ha llamado de esta manera. Pero de pronto va y está en la portada de un libro y adquiere como otro carácter, ¿no? La gente ahora lo ve, por lo menos en la librería, y dice: uy, qué llamativo. ¿A ti qué te parece eso? O sea, que lo que toda la vida habías visto por ahí pasando por delante, no solo que ahora esté en un libro, que ese es otro tema, sino que a la gente de pronto le atraiga algo que quizá en su vida hubiera ido a tomarse ahí cualquier cosa. Pues mira, yo tengo que decirte que tuve algunas sugerencias de algunos compañeros que cuando yo estaba terminando el manuscrito de Bar Urgel, me propusieron que cambiase el nombre. Que Bar Urgel no tenía Esta es la típica anécdota de: me dijeron mis editores que no me iban a publicar y luego fui millonario. ¿Sabes? Sí, no, en este caso no fueron los editores ni mucho menos, pero lo hicieron de tal manera que yo tuve varios días en los que entré como una especie de inseguridad fuerte con el título de la novela, que desde el principio había sido Bar Urgel, que para mí era imposible que no fuera Bar Urgel. Era el lugar en el que sucede, en el que empieza, desde el que se cuenta la historia, y es el bar al que yo estoy yendo todos los días y en el que en mi vida personal han pasado todas estas cosas que me han llevado a la escritura. Y me lo planteé, ¿eh? Fíjate, estuve a punto de llamarlo Melancolía de un perro. No. Nada, ahora lo pienso y digo... O sea, es que eso es más poemario, sí, más... Sí, pero fue como un ejercicio fuerte de decir, vale, creo que voy a dejar Bar Urgel, pero realmente voy a intentar buscar otro, voy a revisar los escritos, las notas, volver al lugar y ver si hay algo que también pueda llegar a caracterizar, que sea como el título de la novela, pero al final dije que no, que Bar Urgel. Y precisamente por eso, porque es el Bar Urgel. Cualquier bar. Un bar típicamente español que todos tenemos en nuestro imaginario, que todos tenemos un Bar Urgel, que hay miles de Bar Urgel en el mismo barrio. Bueno, desafortunadamente están desapareciendo de a poco los bares típicamente españoles. Pero sí, era como
creo que también atendía a una especie de lógica, en este caso de la industria literaria, que tiene que ver con que la portada sea, que el título sea... Rompedor, llamativo. Claro, ¿no? Como que estamos en la sociedad de la imagen y todo entra por los ojos, entonces yo ya tengo que vender el producto independientemente de lo que contenga, el empaquetado tiene que ser ya atractivo porque se publican 90.000 libros al año y tengo que llamar la atención desesperadamente. De alguna manera. Y nada, a los 3 días dije, no. Se va a quedar Baruch Hill. O sea, es lo único que yo tenía claro desde el principio, no lo voy a cambiar. Claro. Y me alegro porque es lo que tenía que ser, la verdad. Pero sí, es esta cosa de los nombres, ¿no? Sí. Como que pensamos que un nombre artístico puede lanzar tu carrera independientemente de lo que hagas, ¿no? Como Justo. que tiene esa potencia de... Y es verdad, ¿no? Que hay... Yo tengo una amiga, Nieves Soria, una actriz fantástica. Fantástica, claro que la conozco. Sí, bueno, es fantástica. Es maravillosa. Y ella es pintora. Y ella tiene un nombre artístico para su personalidad en la pintura y es Nina Pacari. Y yo, claro, lo escuché y dije, bueno, Nina Pacari es precioso. Es precioso. ¿no? Y decía, ay, y ella... Es tal su relación con su nombre que ella dice, cuando yo me pienso Nina Pacari, tengo la sensación de que se activa mi deseo por la pintura. Claro. Y eso me encantó. Era como, claro, qué maravilla de performance. Sí, qué narrativa maravillosa que está funcionando, ¿no? Es justo el tema de la performance. Es una de las cosas que más me gustan de Baruch Hill, ¿no? Porque así, resumiendo rápidamente, esta es la historia de un muchacho que empieza a frecuentar este bar, que es el bar de toda la vida, que está escribiendo precisamente una tesis, pero que se da cuenta que lo que pasa en el bar tiene mucho más peso, que luego con la tesis tiene muchísimo que ver con cómo se resuelve todo. Pero digamos que la historia del bar, hay quien me pregunta cuando lo recomiendo, ¿no? Sobre todo cuando tuvimos el club de lectura en la librería, me decían, pero ¿esto tiene algo que ver con La colmena de Camilo José Cela? Y yo les decía, bueno, ya le gustaría a Camilo José Cela. María, eres tan hiperbólica conmigo que es que te amo. Te amo. No se lo tengáis en cuenta. Entonces, hay algo performativo porque hay un momento en la novela en el que no puede ser él mismo. Que esto es algo súper importante que no pretendo desvelar para que sea el catch. Pero hay mucha performance. No solo en el muchacho, sino, y este es un rasgo que me gusta mucho antes de pasar a los arquetipos que lo rodean, sino que a él le llaman de una manera muy concreta, Ezequiel le dice que él se llama Saulo, porque Saulo es el que vio a Dios y tuvo miedo. ¿Cómo? Este detalle me interesa, esto nunca lo hemos hablado además. ¿Este detalle lo pensaste concretamente o te salió como de una manera espontánea de decir es que esto aquí queda fenomenal? Es que, o sea, es enorme eso para la trama. Parece muy pequeño porque luego cuando se vuelve a mencionar ya es puntual, ¿no? Ya le dice Saulo, creo que en total 5 veces. Y ya está, pero a mí me marcó. O sea, yo ya no voy a dejar de pensar en esta referencia tan concreta. Fue premeditado introducirlo en la novela y sucedió en mi vida personal, en el habitar el Baruch Hill y conocer a Ezequiel. Él me empezó a llamar Saulo porque él se enteró que yo me llamaba Pablo y como Ezequiel es un pastor evangélico nato. Es que me parece me dijo, ¿tú sabes que Paulo era antes Saulo? Saulo iba a caballo, y entonces vio a Dios, se cayó del caballo y al caer del caballo tuvo miedo porque vio a Dios, se hizo pequeño, entonces entonces se cambió el nombre. Es que es literario. Y a mí eso me encantó. Yo ya conocía el mito, o sea, yo ya conocía el pasaje la historia del apóstol San Pablo. Y me pareció que claramente tenía correspondencias con la novela que yo estaba escribiendo y con lo que yo estaba sintiendo en el Baruch Hill, que tanto tiene de mí el personaje, ¿no? en esta novela. Dije, claro, este chico es un chico que está escribiendo una novela en el bar que habitaba su padre ha muerto, su padre era un maltratador y está tratando de comprender a los hombres como su padre. Y uno de ellos le dice que Pablo, ¿no? Que el nombre de Pablo significa pequeño y que antes el apóstol era Saulo el Grande y que tuvo miedo al ver a Dios, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, claro, es que el personaje tiene miedo, está teniendo miedo, ¿no? Y me pareció maravilloso y me interesa muchísimo también esta idea de ver a Dios y sentir miedo y hacerse pequeño, ¿no?
me pareció como que era maravilloso, que tenía que meterlo. Y luego yo que tengo tantas conversaciones con Dios en mi vida personal, mis disputas y mi necesidad de creer y mi necesidad Que de culturalmente que me... está ahí todo el rato. O sea, Sí, culturalmente sí. vamos. Sí, sí, sí. O sea, yo no soy una persona creyente. No, no, no. Es verdad que últimamente estoy pensando que comienzo a tener una relación dentro de mi vida espiritual bueno, con esa superioridad, esa fuente, eso que está por encima de nosotros, que se parece mucho más de lo que yo pensaba a creer en Dios, Claro, ¿no? creer en Dios. Pero el personaje tiene Mm, disputas, le reclama a Dios claro. cosas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Le 100%. reclama que no exista o le reclama que, ¿no? O le echa en cara que exista. Bueno. Entonces, pues pensé que era perfecto. Claro. Yo lo sentí un poco como otra más de las cosas que están dentro del ambiente de las sincronicidades, en los que cuando tú estás escribiendo estás con una mirada atenta, ¿no? Y con una escucha tan profunda, quieras o no, Claro. que la vida te va dando y solo tienes que saber escuchar, ¿no? Claro. Entonces eso dije, esto tiene que ir. No, y o sea, a mí por lo menos, eso que lees además, y ya no se te olvida, ya no en la novela, sino es que es potente, ¿no? Mm, Y eso se compagina luego con los otros nombres que no pueden faltar en un bar. O sea, porque un nombre también, igual que Don Juan se ha convertido en un arquetipo. Pues, ¿cómo se llama el arquetipo de hombre de bar que atiende un bar? Que se llama Paco. ya, Paco, claro. Se llama Paco. Ujú, ¿Y a Paco quién le acompaña? El gordo. mm. Esos nombres tienen que estar ahí también y son nombres que, precisamente porque los conoce todo el mundo, ¿no? Sí, sí, son nombres que están en nuestro mapa eh, del territorio español. Claro. Son nombres muy españoles, ¿no? José, Paco, Eso es. Francisco, han sido nombres que sí, sí, Pero sí, son cosas Mm. tan intrínsecamente unidas, ¿no? Sí, sí, están rellenas, rellenas de cosas y en cuanto lo aumentas, ya Justo. despliegan consciente e inconscientemente un mapa de cosas, ¿no? De sentidos, Sí, de sentidos. Que sabes que estás ahí, vamos. Y claro, y entonces yo decía, ¿cómo no se va a llamar Paco? Porque claro, yo tuve que cambiar, yo decidí cambiar los nombres de la novela, o sea, de los personajes. Claro. Cuando las personas en las que me inspiré devinieron en personaje, evidentemente cambié los nombres para respetar, bueno, pues para salir de la realidad y adentrarme puramente en la Eso es. ficción. Y fue un proceso, estuve con las amigas diciendo, a ver, amigas, ayudadme. Es lo que hay que hacer. Tal persona, ¿cómo se tiene que llamar? ¿No? Entonces Paco era claro que se tenía que llamar. Claro que se tiene que llamar Paco. Ezequiel lo elegí también porque el personaje real se llama Moisés. Ok. Y es un Pero haces es ahí, un, es un claro. hombre gitano. Moisés es un nombre bíblico, entonces tenía que Desde buscar luego. también una correspondencia. Y entonces decidí buscar Ezequiel y con Moisés, como lo llamaba, yo lo llamo Moi en la realidad, Ujú. pues busqué un nombre que pudiese decir ese. Eso es, justo. Y nada, bueno, pues casi cosas sencillas, pero sí, como todo el rato buscando la madre, todo. Sí, era como nombres que para mí sean tan de mi vida, de mi biografía, de mi pasado en un pueblo remoto de Madrid Claro. que tenían que estar, sí, claro. Claro, pero porque también a nosotros los lectores y las lectoras nos sitúa eso, nos sitúa perfectamente, porque si se hubiese llamado, no sé, Claro, si evidentemente. se hubiese llamado Fernando, o sea, no sería lo mismo. Mm. Te adecuas porque, bueno, ya está, se llama así como en cualquier otro texto, pero Paco es Paco. O sea, Yo y tuve- por eso es tan importante pensar estas cosas. Sí, es importante, es importante. Yo también voy descubriendo que es importante en el proceso de escritura, ahora que he tenido la posibilidad, de que se me ha dado y se me ha regalado la posibilidad de publicar. Claro. Yo antes era un poco... Tenía tanto miedo a publicar que me refugiaba en el pensamiento de que la publicación y el mundo editorial no tenía nada que ver conmigo, que yo no Ok, pretendía ya. eso. No quería reconocer que yo tenía un deseo en ese sentido, ¿no? Ya. Y entonces, durante el proceso de edición, durante el proceso de publicación, yo he ido también entendiendo muchísimas cosas y he tenido que desapegarme de otras tantas. En este caso, por ejemplo, los nombres reales. Claro. Era una estupidez, pero no concebía la historia sin los nombres reales. Nombres. Y la primera vez que cambié todos los nombres era como que el manuscrito para mí cobraba como una entidad de... De ficción.
de ¿No? ficción, de mentira, ¿no? Y era como, ¡ah! Y luego, no, no. fuerte. Y es una tontería, ¿sabes? Que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero bueno, yo también he ido viendo, ¿no? qué me pasa a mí durante todo el proceso porque he tenido mucho miedo. Ha Claro. sido un momento precioso de mi vida, lo sigue siendo, pero ha sido un momento lleno de miedo, cargado de... Bueno, de repente pues las sombras de cada uno se vuelven a mostrar de maneras distintas Claro. cuando llegas a ámbitos diferentes de tu vida, ¿no? Diferentes. Y de repente dices, ay, qué miedo que la gente vaya a leer esto. Y no tengo- solo eso, sino, por ejemplo, tú siempre has sido Pablo Gallego Butú, pero ahora tu nombre, o sea, igual que Barurgel, tu nombre está en la portada de un libro. Pero tú siempre has sido Pablo Gallego Butú, no Pablo Gallego Martín, pero al final Pablo Gallego Butú ahora. Esta relación con tu nombre, o sea, que ahora la gente te conozca, esta cosa de salir del anonimato, donde salen luego los fantasmas y demás, aunque tú siempre has sido, vamos, tienes un recorrido ahí de teatro y demás, pero ahora que tu nombre pasa a ser también el de la gente que ve tu libro en el escaparate, gente que te puede reconocer o no en la calle o en un, vamos, o sea, ¿tú cómo te relacionas ahora con eso? O sea, tú que siendo tan joven, además, no empezando o por lo menos teniendo ahora de momento, porque esto me lo preguntan mucho mis clientes, ¿y qué va a venir después? ¿Y qué va a venir después? Y ya no es solo que yo tenga que decir nada, sino que viene, o sea, viene o no algo después porque te lo pide todo el rato el mercado, porque tú quieres hacer esto, porque ya estando dentro del circuito esto tiene que pasar, o es esta cosa rulfiana de yo solo he escrito 2 libros y no me pidan un tercero Ujú, porque el tercero no me va a salir bien. ujú, ujú. Cuéntame todas estas cosas, todas. Son muchas, son muchas. Yo, con respecto al nombre, es verdad. Yo no he tenido. Yo ahora, es verdad que gracias al premio, quizás he tenido una atención que antes no tenía, evidentemente. Tampoco considero que haya sido una atención tremebundesca. Yo Claro. amo mi anonimato. Lo amo. Es parte esencial de mi vida. Pero es verdad que me dirijo o me enfoco siempre a cosas que en general en el mundo del éxito y de la industria, si, bueno, pues si te pasan cosas muy grandes en ese sentido, siempre te sacan del anonimato, ¿no? Claro. Y está bien en la medida en la que evidentemente pues la tarea creativa pues te encuentra con los demás y hace que tu nombre pues sea más reconocido o sea recordado, ¿no? Y evidentemente pues el libro objeto está ahí, el nombre está ahí ya, ¿no? Y no se quita. Y ya no se puede no ver, o sea, ¿me Ya. entiendes? Está así. Pero dicho esto, y yo hace relativamente poco, antes de la publicación del libro, antes del premio, yo me cambié el nombre. Antes era PGB, Ujú. PGB en todos lados, ¿no? Pero, no sé, Pablo Gallego Butú, lo puse, ¿no? Como esta relación con mi nombre, como de atreverme a... Ya veis qué tontería, ¿eh? Muchos traumas. Pero de atreverme bueno, pues a enunciarme, ¿no? Claro. Allá por donde voy sin temor. Entonces he ido a jugar un partido de pádel. He jugado con un chico, Jorge, majísimo. Hemos perdido. Hemos perdido. La verdad es que triste. Pero nos hemos divertido. Pero nos hemos pasado muy bien. Y cuando ya estábamos al final recogiendo, bebiendo agua, me dice, bueno, Pablo, yo te quería decir que... Pues va, abre la mochila y saca un ejemplar de Barurgel. No puede Y ser. yo me pongo rojo. No puede ser. Digo, ¿qué? Pero ¿Pero ¿cuándo? Momento. ¿Cuándo pasó esto? Esta mañana. No puede ser. En un partido de pádel. O sea, en el lugar Es- que yo nunca diría. Ese es o sea, el nunca. chisme que yo me merezco No. en este programa. Entonces, Jorge Majísimo ha sacado Barurgel. No puede ser. Que se lo había comprado en Sevilla. Ay, Jorge. Hacía un Jorge, mes te quiero. que le había encantado. No puede y ser. que cuando yo ayer me apunté al partido, vio que Pablo Gallego Butú y dijo, Pablo Gallego Butú, vio mi foto y dijo, ostras. Y a mí me ha parecido muy hermoso, Pero ¿eh? qué coincidencia. Es muy O sea, fuerte. ¿cuál es la probabilidad de estas cosas, no? 0,000000005. Entonces, igual que darme el premio, la misma posibilidad. Ay, ¿sabes? Jorge. Jorge majísimo, que él escribe también, No puedo que quería más. tomarse una cerveza y yo, por supuesto, me ha dado como mucho pudor firmarle, Qué divino. pero Qué me ha divino. parecido precioso, ¿no? Claro que Como sí. digo, claro que sí, Jorge, es que teníamos que encontrarnos hoy, no me Claro. lo puedo creer. me En un estoy poniendo partido de nervioso. pádel hoy. Un partido de pádel, que yo siempre digo, las masculinidades que hay aquí, digo, no le Barurgel, no. Y ahí lo tienes. Sí, No, y entonces, todo lo que yo me he encontrado Ujú. después de afrontar pues, los miedos que tengo, siempre ha sido algo precioso. ¿Cuánto me María. alegro? ¿Cuánto me Siempre alegro? ha sido algo precioso.
Yo he sido una persona que ha salido muy tarde del armario. Ya. Yo he estado encerradísimo en el armario, pero encerrado. Y Ya. tengo unos padres preciosos, ¿eh? Unos Claro. padres que con 16 años nos cogieron a mi hermano y a mí y nos dijeron: Álvaro, Pablo, si algún día os dais cuenta de que sois homosexuales, que os gustan los chicos, os queremos y os amamos. Claro, pero es que a veces el problema no es en tu casa, es lo social. Claro, entonces yo, tan aterrado como estaba, decidí que genial. ¿Sabes? Como, estupendo, ¿no es mi problema? Pues no hace falta ni decirlo, ¿no? Y yo salí del armario con 30 años. Madre Cosa que también era una... me daba vergüenza reconocerlo, ¿no? Cuando ya había salido del armario era como... "Ay". Pero cuando yo salí del armario, todo lo que yo he experimentado ha sido un amor precioso de mis amigas. Bueno, mis amigas no ya lo sabían, pero mis padres, de mi familia. Hice una obra, Manap, en la que salía del armario. Me fui por España saliendo del armario. Ay, madre mía, Digo, cuéntalo. mira, llevas 30 años sin salir del armario y sales en un montaje y te recorres España y en cada maldita función sales del armario. Maravilloso. Y yo sentía como, claro, sí, o sea, como una especie de extraño sentido en el que lo que yo había acumulado durante tantos años tenía como que revertirlo, como sentía que tenía que dar algo o darme algo, ¿no? En un encuentro con el público, porque también es precioso cuando estás Claro. manifestando algo de este tipo en un escenario, el poder de transformación y de apertura que tienen muchísimas personas que están ahí escuchando y muchísimas personas homosexuales que puedan estar en la misma situación, ¿no? Claro. Y entonces lo sentí como un deber. Entonces, a partir de ahí sentí que era un deber, que cada vez que algo tuviese que me aterrara, que estuviese en el terreno de mi deseo, es decir, yo soy quien soy y quiero poder enunciarme tal y como soy, me aterra. Y que pero le es hagan mi como deseo, quieran. quiero, ¿no? Y que le hagan como quieran. O quiero estar contigo hoy, me da muchísima vergüenza y me da miedo no ser una persona elocuente, no ser suficientemente intelectual o no tener conversación. Y siempre pienso, no, ¿sabes? Como me quiero desligar de todas las lógicas de la industria, las lógicas que tienen que ver o que sustentan una imagen de mí manipulada, ¿sabes? Y desde entonces soy pues bastante más feliz, la verdad. Ay, pues un aplauso. Un aplauso. Es lo que hay que hacer. Es que de verdad lo creo, ¿eh? Y lo creo. Entonces, la industria exige muchas cosas. Es un monstruo muy invisible que se manifiesta con sus millones de brazos Sí. en eventos, en presentaciones, en comentarios en redes sociales, incluso en las cosas que muchas veces nosotros decimos a los demás. También ahí se manifiesta, ¿no? Tenemos Claro. que estar todo el rato como quitando, ¿no? Y me han dicho cosas como, bueno, el primer libro es el más difícil, pero el segundo es el que te consolida. O date prisa, porque ya va a salir la segunda edición del premio. Y en un año se te acaba el reinado. O, bueno, ¿sabes que escritor con premios, escritor que no tiene carrera literaria? Madre mía. Cosas así que era como... Que yo no me sorprendo, sí me sorprendo, pero no me sorprendo que me puedan llegar a decir estas cosas o que haya estas lógicas, porque las hay en todos los ámbitos, ¿no?, de la vida. Sí, Pero me molestan profundamente. claro. Y activan en mí unas ganas de disolverlas, de luchar contra ellas. De decir, si yo ahora tengo una atención que me ha otorgado el premio, Galaxia Gutenberg, o estar aquí contigo, Claro. es un lugar para decir cosas que quieres decir, ¿no? Efectivamente, y un poco la trastienda de Pérgamo es eso, o sea, esto no es una presentación al uso Ya. de un libro, es lo que hablaríamos Sí, sí. en la trastienda, que es donde hablamos, planeamos, decidimos Efectivamente. todo lo que va a pasar y qué es lo que se va a proyectar en el escaparate, ¿no? Claro, y esto es claro. un poco eso también. Claro, claro. Estuve en un encuentro con el máster de escritura creativa de la Complutense, un lugar en el que yo me formé y bueno, me invitaron porque, jope, ha sido como un evento, ¿no? Que la tesis del máster pues haya acabado así de esta manera y yo estaba como, chicos, ¿sabes? Como, quiero deciros, ¿no? Como, disolvamos la idea del genio que hay en este máster y en todo, ¿no? Como que con 19 años ya tienes que ser Gabriel García Márquez o Blanca Varela. Por favor, amémonos entre nosotros. Somos nosotras las que conformamos la industria, una parte. Somos nosotros. En nuestra mano está el estar a porvenir. favor de lógicas, estar a favor de estas dinámicas o neutralizarlas. Es un acto intimísimo Total. en un aula enseñar lo que tú has escrito. Yo estaba aterrorizado. Cuidémonos, entendamos, ¿sabes? Como conozcámonos muy bien para no acabar escribiendo las historias de otros. ¿Cuáles son mis historias? ¿Qué es lo que yo quiero contar?
cuidemos al otro en el feedback, por favor, ¿no? Y disolvamos esta idea de que tenemos que escribir un gran libro ya para que salgamos en todas las No hay revistas, en todos los prisa, periódicos. es que no hay prisa. No tiene nada que ver con el ejercicio de la escritura. Y eso no significa que no funcione lo otro. No. Esto no significa eso. Simplemente que justo por eso son generaciones cambiantes y que no se tienen que repetir los patrones. Y se acabó. Efectivamente, se acabó. Luego, ¿me estás preguntando en una entrevista que por qué he presentado el manuscrito a un premio con la mala fama que tienen los premios? Después de que la industria es competitiva, salvaje, hermética, se publican 90.000 libros al año, es imposible que si eres un nadie te escuche, nadie te conteste siquiera un mail de no te vamos a Muchas publicar, gracias, no te muchas vamos gracias. a publicar, sí. Nos relegáis a un triste lugar que es el de tener la mínima esperanza y patética de que nos den un premio, que es un 0,550,00008% de posibilidades de que te den un premio. Y cuando pasa el milagro cósmico, ¿sabes? Cuando pasa eso excepcional que es que se ha conjugado todo para que tu manuscrito salga premiado, vienes y me dices, escritor con premios, escritor que no tiene carrera literaria, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Como que a mí saca algo de... No me ofende, pero me enfurece. Claro que sí. Me enfurece. Entonces como, no perdona, claro. O la idea, bueno, me te estoy soltando aquí todo, ¿no? Pero es que me han preguntado muchas cosas que verdaderamente atienden a cosas que no entiendo por qué se está en ese lugar. No lo entiendo. Estoy como constantemente obsesionado con la idea de encontrarme con el otro. Creo que lo mejor que me ha pasado después del premio, o antes incluso del premio, pero es gracias al premio, entonces después, es toda la gente que he conocido. Claro. Conocerte a ti, estar cerca de Pérgamo, de la librería Derivas, de irme a Alcañiz, a Santos y Ochoa, tener encuentros con clubes de lectura que en su mayoría están constituidos por señoras de mayores de 45, que son las que sostienen la cultura en este país. 100%, Y un hombre di que o dos, sí. majísimos, pero uno o dos hombres Sí que sí. que me ceden un espacio de su intimidad, que quieren hablar de mi libro, pero que siento que es la oportunidad es la mía, es la que me dan ellas de hablar. Claro. De utilizar el libro como excusa para acabar entrando en cosas que nos interesan, ¿no? Entonces, claro, cuando me hacen ese tipo de preguntas digo, ay, ¿qué esta pregunta, ¿qué quieres que te conteste? Bueno, esto, ¿no? Al final. Entonces, bueno, no sé si te he contestado todo lo que me has preguntado. Sí, este es el tipo de inquietudes que estoy buscando, literalmente. Y ya un poco, porque tenemos que ir cerrando, Sí, claro. pero fíjate, te iba a hacer una pregunta, le hago esta pregunta a todo el mundo cambiando la variante. Ajá. Pero te iba a preguntar, ¿qué le recomendarías, un libro que le recomendarías a Paco, ¿no? El personaje de tu novela, tal cual. Pero no, creo que esa no va a ser la pregunta. ¿Qué le recomendarías a toda esta gente de la industria? O sea, a esta persona que te ha dicho un libro, ¿no? ¿Qué le recomendarías a quien dice, persona con premio, persona que pierde su carrera literaria? Un libro que se te venga a la mente que le recomendarías a esta persona. Un libro que les recomendaría. Lo que se te venga a la mente. Mira, se me ha venido El vampiro de la colonia Roma. O sea, eso rompe con cualquier otra cosa. O sea, eso está muy bien. Sí, sí. Eso está muy bien. Un libro que en su momento, ¿no? Como que se saltó todas las convenciones. Que Rulfo, ¿no? Dijo, esto es una... Bueno, que se vendía empaquetado en bolsas de plástico porque decían que era un libro infecto. Literalmente. Rulfo dijo que eso era literatura de mierda, básicamente, ¿no? Literalmente. Y creo que y yo tampoco me siento en la autoridad de recomendarle nada a nadie. Pero si pudiera. Te entiendo Si la pregunta, pudiera. te entiendo la pregunta. Es simplemente que digo, ¿no? Como que siento que digo, bueno, mi lucha y mi lugar está en otro sitio, ¿no? Entonces es como que hago esto, contesto respetuosamente y voy hacia el lugar que me interesa, ¿no? Pero creo que diría El vampiro de la colonia Roma, que gracias a Sabina Urraca ha llegado a España. A mí me ha atravesado ese libro. Es la historia de un homosexual que trabaja en el negocio del sexo en el DF, en México Sí. DF de los años 70, Sí, sí. que se salta todos los preceptos y todas las reglas que se supone que tienen que Todas y cumplir cada una una de las novela, normas. se las salta. Todas. Un libro lleno de huecos, que me encantaba. Visualmente está lleno de huecos.
Porque son pausas. En primera instancia son silencios o pausas. Luego uno ya, a la cuarta, quinta página, va entendiendo que va más allá de ese silencio, ¿no? Como que están rellenos de muchísimas más cosas, ¿no? Trae la oralidad del DF de los 70 y el actual, ¿no? Tú sabes más que yo. Se lo salta todo, habla de temas absolutamente incómodos, ¿no? Como trae una sordidez. Y cuando la desentrañas hay una hermosura tan brutal y tan dolorosa que creo que les recomendaría ese libro. Pues me encanta la recomendación. No sé. Me encanta y me parece perfecta para terminar esta charla maravillosa. Amiga, hemos tenido de verdad, me corta la verdad. hemos tenido un encuentro impresionante. Muchísimas gracias por haber venido y a todas y todos por escuchar. Nos vemos en la siguiente. Muchas Hasta gracias. luego. Chao.